Hemos estado hablando de Charles Darwin y Richard Dawkins en los últimos vídeos y concluimos que mejor que saber lo que otras personas dicen de ellos, es mejor saber lo que ellos mismos han escrito. De esa forma podemos hacer unos análisis pues más acertados acerca de estos personajes. Del último que analizamos de Richard Dawkins, pudimos comprobar cómo lamentablemente este hombre es capaz de manipular. Es capaz de manipular porque de alguna forma oculta lo que no le interesa y en ocasiones se contradice clarísimamente, como tuvimos la oportunidad de comprobar cuando vimos que en la primera línea de uno de sus libros, El relojero ciego, comienza afirmando una cosa que en la misma página la contradice. Ese tipo de cosas realmente, ¿verdad?, pues no inspiran demasiada confianza que digamos. Ahora bien, si tuviéramos que buscar alguna conexión entre ellos, ¿creen que hay alguna conexión que si se analiza puede ayudarnos a sacar ciertas conclusiones con respecto a estos dos personajes? Pues sí, lo cierto es que a pesar de que son dos personajes totalmente diferentes, porque no cabe duda que lo son, por un lado Charles Darwin pues era un hombre relativamente humilde, era un hombre consciente de sus limitaciones, cosa que al parecer no se puede decir de Dawkins, por lo que gente muy cercana a él incluso dice. Por lo tanto estamos hablando de dos personajes realmente muy distintos. Sin embargo, hay una cosa en la que coinciden, y me refiero concretamente a la entrevista que le hicieron a Richard Dawkins en la televisión chilena, en la que, entre otras cosas, llegó a decir algo tan contundente como: me encantaría ver la muerte de la Iglesia Católica. Evidentemente es una afirmación muy contundente, ¿no? Yo diría que hasta incluso poco razonable. Y no lo digo pensando en que yo vaya a defender a la Iglesia Católica, porque como ya he expresado en otras ocasiones, yo personalmente no soy católico. Pero claro, una cosa no quita la otra. El que uno no sea de una religión en concreto no quita para que trate de hacer, si habla de la misma, unos juicios por lo menos equilibrados y razonables. Cosa que al parecer, con frases como estas que Dawkins hizo, pues evidentemente no lo ponen precisamente en el mejor lugar. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta conexión de lo que él opina de la Iglesia Católica con Charles Darwin? Pues porque, y lo digo teniendo en consideración un detalle, yo no he leído todo lo que Charles Darwin escribió, yo no lo he leído, pero en lo que he leído solamente he observado que hace una alusión a una iglesia, a la Iglesia Católica. Y ese es el punto de conexión que de alguna forma puede ser que nos aclare algunas conexiones entre estos dos personajes. Como he mencionado, nada mejor que saber lo que estos hombres dijeron y no fiarnos de lo que otros pueden opinar. Es por eso que en esta ocasión vamos a hacer otra vez uso de este libro, un libro clave en este personaje tan reconocido en el mundo entero, El origen del hombre. Evidentemente es un libro de muchas páginas, hay muchas cosas que de él se pueden decir, pero va a ser interesante observar estas frases que aparecen en este libro y que de alguna forma hace que Charles Darwin y Richard Dawkins tengan ciertas similitudes. Leemos en el mismo libro. Tal como Mr. Galton ha señalado, casi todos los hombres de carácter moderado, los dados a la meditación y el cultivo de la mente, no tenían otro refugio que una iglesia que exigía el celibato. Eso lo dice con respecto a la Iglesia Católica. Y añade: durante ese mismo periodo, la Santa Inquisición seleccionó con extremo cuidado a los hombres más libres y osados con el fin de quemarlos y encarcelarlos. A continuación, continúa afirmando: el mal que de esta manera ha producido la Iglesia Católica es incalculable. No obstante, añade, Europa ha progresado a una tasa sin par. Es curioso, ¿verdad?, la opinión que este hombre tiene de la Iglesia Católica e incluso de España, ¿no?
Pero lo llamativo no es esto, no. Lo llamativo es lo que dice a continuación. Porque ahora añade, y ahora está hablando de otro país totalmente distinto. El notable éxito de los ingleses como colonizadores, en comparación con otras naciones europeas, se ha atribuido a su energía intrépida y persistente. Interesante, ¿verdad? La opinión que él tiene de las personas de su propio país, de los ingleses. Y se plantea una pregunta. Pero, ¿quién puede decir de qué manera obtuvieron sus energías los ingleses? Y él mismo lo responde. Aparentemente, hay mucho de cierto en la creencia de que el maravilloso progreso de Estados Unidos, así como el carácter de la gente, son el resultado de la selección natural, porque los hombres más enérgicos, inquietos y valientes de toda Europa han emigrado durante las últimas 10 o 12 generaciones a aquel país y allí han tenido un gran éxito. Interesante, ¿verdad? Mientras que habla de la Iglesia Católica y de España en unos términos realmente lamentables y además exagerados. Eso que durante 3 siglos, a razón de 1000 por año, quemara a todos los que pensaban, digamos, y se expresaran, pues evidentemente quien sepa un poquito de historia sabe que sencillamente es una exageración. Pero es que para terminar de rematar la faena, Charles Darwin añade: por oscuro que sea el problema del progreso de la civilización, podemos ver al menos que una nación que produjo durante un periodo prolongado el mayor número de hombres de elevado nivel intelectual, enérgicos, valerosos, patriotas y benévolos, por lo general predomina sobre las naciones menos favorecidas. Así que cuando él está hablando de su país, de su raza, del intelecto y de los valores que estas personas tienen, realmente se expresa en unos términos realmente llamativos. Y además, como habrán podido observar, con unos detalles interesantes, debido a la selección natural y debido a, pues, la influencia que tienen sobre las naciones menos favorecidas. Eso es lo que podemos leer de parte de Charles Darwin en su libro El origen del hombre. Ahora bien, ¿por qué esto realmente es llamativo? Pues es llamativo porque si uno ha leído algo de historia, evidentemente todos estos datos dejan a Darwin en una posición muy mala. Este libro él lo escribió en el año 1876. Un periodo en el que los datos que voy a aportar a continuación, que son de dominio público, esto es interesante, que son de dominio público, en cierto modo, para un hombre de su estatus, de su ambiente, de su posición social, pues eran evidentemente mucho más conocidos que el resto de la gente vulgar, que bastante tenían con ganarse la vida. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a lo que los ingleses, en ese periodo de esplendor que él menciona, que prosperaron de una forma enérgica, en China, concretamente, se efectuó la llamada Guerra del Opio. ¿Y en qué consistió? Bueno, pues lamentablemente consistió en un país, Inglaterra, que guerrea contra China simplemente con una finalidad: comerciar con ellos. ¿Pero con qué? Con drogas. Crear un país drogadicto simplemente para que sus beneficios económicos prosperaran. ¿Y son estos los valores de los que Charles Darwin estaba hablando? ¿Un país que es capaz de llevar a la guerra para llenar de droga al país y así poderlo someter? Cualquier persona que tenga un poquito de sentido común concluirá que eso es realmente un disparate. Pero es que no solamente podemos hablar eso de la China, ¿no? Podemos hablar de la India. Creo que no hace falta tener mucha imaginación las hambrunas que se produjeron en la India bajo, digamos, la gobernación británica. No vamos a entrar en demasiados detalles porque esto, digamos, es de dominio público, pero lo que ocurrió en la India, en la dominación inglesa, fue realmente lamentable. ¿Que los ingleses prosperaron? Es posible que eso nadie lo dude. ¿Que parte de su financiación y de su poder económico desde entonces proceda de lo que ellos sacaron de los países que llegaron a dominar? Eso seguramente nadie lo dudará tampoco. Pero nadie dirá
que lo que ellos hicieron en este país es el reflejo de personas con altos valores morales o de todo tipo. Eran personas que simplemente estaban buscando su propio lucro personal y que en consecuencia el ejemplo que dieron era más bien lamentable. Pero por último, pudiéramos, ya que lo cita también Estados Unidos, poner un caso de este país, de Estados Unidos. Y lamentablemente aquí vemos otra forma en cómo la historia se manipula dependiendo de quién sea el que la escriba. En Estados Unidos, las personas de procedencia inglesa consiguieron una cosa, de nuevo, algo que es de dominio público. En Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, los, digamos, indígenas de la zona se contaban por millones. Se calcula que podían haber 6 millones o incluso más. Y en la actualidad, ¿cuántos quedan? Prácticamente no quedan ninguno. ¿Por qué? Bueno, simplemente, ¿verdad?, por lo que pudiéramos denominar el genocidio que se efectuó con los indígenas de lo que hoy es Estados Unidos, del norte de América. Por lo tanto, cuando leemos a Charles Darwin expresarse en estos términos de un país con esos valores intrépidos, de gran inteligencia, este hombre realmente, ¿en qué estaba pensando? Estos comentarios en realidad, ¿en qué lugar lo ponen a él? Pues la verdad que lo ponen en una posición lamentablemente pésima. ¿Es que acaso era un analfabeto integral? Lo dudamos si era un hombre de la posición que tenía. ¿Es que acaso era un nacionalista ciego? Pues todo parece indicar que sí, porque parece ser que todo lo que su nación hacía era perfecto, mientras que lo que hacían los demás era realmente lamentable. ¿Es que acaso Darwin también era un personaje que pudiéramos denominarlo hoy como un supremacista blanco? ¿O acaso como un genocida convencido? Cuando uno analiza lo que acabamos de leer en este libro, la posición de Charles Darwin queda realmente en una posición muy lamentable. Pero esto es lo que él dejó escrito, no es algo que estamos imaginando o son conclusiones que otras personas hayan podido tener. Y de nuevo, pues esto nos lleva a plantearnos otra clase de preguntas que tienen que ver con lo que he mencionado al inicio. ¿Qué tienen en común estos personajes tan diferentes? Bueno, lo que tienen en común es que lo que hacían las personas de su mundo, es decir, todo lo bueno que ocurría en el mundo, era lo que hacían personas de su raza y de su nacionalidad. Todo lo bueno. Mientras que todo lo malo que ocurría en el mundo era debido ¿a qué? Pues precisamente a aquellas naciones que se encontraban en unas condiciones muy lamentables y que como individuos dejaban mucho que desear. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Esa es la conclusión a la que nos lleva leer libros como el que acabamos de mencionar. Y de nuevo, dicho esto, ¿verdad?, ¿cómo encaja también Richard Dawkins en esta relación que hemos hecho entre estos dos personajes aparentemente tan distintos? Fue muy conocido el artículo que en The Guardian escribió este personaje. Dio tanto que hablar porque, para no alargar demasiado el tema, cuando se produce el ataque de las Torres Gemelas, su artículo fue demoledor. ¿Demoledor contra quién? Demoledor contra lo que él denominaba fanatismo religioso. O sea, la culpa de todo lo que ocurrió fue nada más y nada menos que el fanatismo religioso. Pero de nuevo nos encontramos entre personas informadas. Cuando uno analiza lo que ocurrió en ese acontecimiento tan lamentable por un lado, pero si lo contrastamos con lo que ocurrió después, con lo que ocurrió, por ejemplo, pues en la invasión de Irak, etcétera, 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 ¿acaso no fue una excusa para tratar de controlar el petróleo de esa zona clave en el mundo? Pues evidentemente lo que la gente ha llegado a concluir, visto los hechos acaecidos desde entonces, no tiene la más mínima duda. Luego, detrás de estos hechos que estamos mencionando, no vemos un país de personas de altos valores, interesados en los demás, personas que realmente son un reflejo de lo mejor del ser humano. No, eso no es precisamente lo que se aprecia. Lo que se aprecia es más bien
todo lo contrario. Personas que piensan que todo lo bueno que se hace en el mundo procede de ellos, de su nación y de su raza, y que de las demás naciones y las demás razas, pues precisamente son el resultado de las teorías darwinianas, científicas, digamos, entre comillas, que tienen que ver con la religión, con la evolución, pero que cuando las analizamos, lo único que vienen a reflejar es que detrás de esta teoría hay cualquier cosa menos ciencia. Hay intereses nacionales, económicos, de todo tipo. Pero cuanto más analiza uno la teoría de la evolución y lo que con ella se pretende demostrar, es a la conclusión a la que uno llega. Realmente la evolución y la ciencia tienen lamentablemente muy poco que ver, lo cual termina desacreditándola. Este tema ya lo tratamos en capítulos anteriores de otra manera, desde otro ángulo, pero los pondremos también para que puedan localizarlos y poderlos ver. Está claro que detrás de la teoría de evolución, donde uno cree que todo lo que ocurre es que la respalda, la teoría de la evolución, pues lo dicho, simplemente tiene de todo menos de ciencia. Y tendremos la oportunidad de seguir comprobándolo.